Acabamos de llegar al Retiro, vamos a entrar a un cafecito que se llama Tanta Tinta y ahí nos vamos a encontrar con una amiga espectacular. Ella es la fundadora de una marca de café, entonces quiero que me acompañen a conocer su historia y todo lo que hay detrás de esa hermosa marca. Cafecito o miedo. Soy Valeria y estoy enamorada mal del café. Quiero saberlo todo y compartirlo contigo. Si eres productor o tienes una marca de café, contémosle al mundo. Si tienes una historia extraordinaria, tomemos cafecito juntos. Y si eres un curioso como yo, pues acompáñame en este viaje y descubramos lo que hay detrás de una buena taza de café. Hola, ¿cómo están? Estamos hoy con una mujer extraordinaria detrás de una marca de café muy hermosa. Ella es Ana, dueña de la marca 94 Pueblos. ¿Cómo estás, Ana? Ay, vale, súper feliz de estar fuera de que estar aquí sentada contigo, que me encanta conocer nuevos amigos y estar en este espacio tan lindo en el Retiro, que lo quiero mucho desde que empezamos la marca. Estamos muy cerca a la librería Tanta Tinta, entonces delicioso estar aquí. Bueno, Ana tiene una historia muy bonita, pues como de todo, de cómo comenzó esta historia del café, y quiero que empecemos como por esa parte. ¿Quién te mandó a hacer esto? Esa pregunta con signos de exclamación, interrogación al final de todo, ¿quién me mandó? Realmente la marca surge de una necesidad de cambio total. O sea, yo estaba en un momento profesional en el que tenía mucha curiosidad por el emprendimiento, pero nunca había estado conectada pues como a la posibilidad de crear empresa desde lo profesional, porque siempre había trabajado en educación para alguien, para universidades, para colegios. Entonces, aunque tenía el deseo de explorarlo, como que no sabía por dónde empezar. Y vivía en Estados Unidos, en Oregon. Trabajaba para la Universidad Estatal de Oregon y mi jefe y todo el mundo en la oficina y alrededor pues de la universidad, los amigos, familia, siempre me pedían café cuando venía a Colombia a pasear. Entonces, pues una cosa que se volvió de un regalito eventual se convirtió en hacerle cargar a mi esposo, a mi hija, a todo el mundo maletas enteras de café, porque el pedido, me decían, no traiga bocadillos, no traiga arequipe, ni chocorramos, ninguna de esas cosas, por favor, solo café. La necesidad de café pues era muy grande y yo me preguntaba por qué si lo encuentran en el supermercado me hacen a mí cargar este cafecito. Y realmente los pedidos eran de café especial. Yo tenía como mucha curiosidad porque yo era consumidora hasta ese momento de café comercial y no tenía idea qué era lo que estaba llevando. Oregón y el Pacífico Norte, especialmente pues esa región de Washington y Oregón, son los estados originarios del café de especialidad, de Starbucks, que nace también en Washington. Entonces, realmente hay pues como un deseo y un amor por el café de especialidad grande en esa región. Yo no lo sabía, estaba ahí en medio de todo eso y ahí surge una curiosidad. Esa curiosidad pues me va llevando al mismo tiempo como con ese deseo de emprendimiento a descubrir una posibilidad de negocio muy interesante y en el 2019 abrimos la marca en Oregon. Ah, la abriste desde Estados Abrimos Unidos. en Estados Unidos, abrimos allá. Me tomó un tiempo dar como ese salto, ese primer salto al emprendimiento. Yo no había soltado mi trabajo como profe, entonces hacía las dos cosas, planes de negocio los fines de semana, conociendo productores de café a distancia. Cuando viajaba a Colombia visitaba fincas, tomaba cursos, talleres, estudié cursos en el SENA, con gente aquí pues localmente en Colombia, y ese deseo que era un deseo como normal de descubrimiento se convirtió en una pasión absoluta, que en eso me conecto contigo y en tu curiosidad y el amor por el café. Es una llamita que nace y después no hay quien la apague, no tiene reversa, no se puede salir del mundo del café tan fácilmente. Yo creo que no es el deseo pues como de los que entramos, al contrario es conocer y descubrir más. Sí. Entonces, ¿en qué momento te vienes otra vez para Colombia? Llega pandemia. Yo en ese momento iba a comprar tostadora en Estados Unidos, ya había hecho todo el curso completo y dije, listo, la compro, ya tenía todos los ahorros dispuestos para la tostadora, y en pandemia mi esposo y yo dijimos qué queremos para nuestro futuro inmediato y para nuestra hija, que en ese momento tenía 9 años. La decisión además coincidió con que yo veía un desbalance, ya se veía un desbalance en la industria del mundo del café
esa desconexión que hay entre los productores, los países, el mundo productor y el mundo consumidor, y ese desbalance, esa desconexión que hay, que es el deseo de las marcas que queremos como aproximar más al productor y al consumidor, me queda muy difícil desde allá. Entonces, con un voto de confianza dijimos, nos devolvemos para Colombia. Además, yo feliz, pues yo feliz, Claro. aunque amo la oportunidad que tuve en Estados Unidos y Oregon lo considero todavía mi casa, tengo mis amigos, sigo muy conectada y enviamos cafecito a Estados Unidos. Para mí vivir en Colombia es el regalo más grande, la oportunidad más grande. Me reconecté de otra forma al país, le di a mi hija la oportunidad de seguir creciendo aquí y mi esposo, aunque es de Oregon, él se considera un colombiano más. Entonces la experiencia ha sido muy bonita. Bueno, Ana, ¿y por qué le pusiste 94 pueblos? Imagínate, vale, que ese nombre, a ver, yo estaba buscando ya desesperadamente, porque además soy perfeccionista, y buscarle un nombre a un negocio puede ser la pesadilla más grande, pues como para cualquier emprendedor. Sí. Y yo estaba buscando ese nombre y leyendo un artículo de Federación me encontré con la historia de los 94 municipios cafeteros de Antioquia. Yo dije, pero ¿qué es esto? O sea, si son más municipios, ¿por qué hay 94 establecidos considerados como cafeteros? Entonces, el documento es muy bonito porque habla como desde lo geográfico, desde como el poder de la tierra, como la oferta ambiental que tienen esos lugares en Antioquia. Y me empecé pues como a encarretar con el tema de que vení, esto, fuera de que es un nombre sonoro, tiene mucha trascendencia porque ser 94 municipios es la mayoría de los municipios de Antioquia, tiene un poder histórico significativo y económico. Entonces, bueno, por ese lado me llamó la atención, pero además con la universidad tenía que viajar mucho a Nuevo México y Arizona. Y en el sur de Estados Unidos los pueblos todavía se llaman pueblos. Tú vas manejando y ves la señal que dice pueblo tal por todos lados. Pues eso obedece a la historia de que México, la frontera de México era más arriba de California. Claro. En realidad pues esa frontera mutó muchas veces. Y me llamó la atención que era una palabra fácil de pronunciar, que está registrada en el inconsciente del angloparlante y que era una palabra que tiene un significado tan poderoso allá como acá. Entonces, si es 94 pueblos está bien, si es 94 pueblos está bien. Así que ese nombre quedó pues como con ese poder. Me llamó mucho la atención que cuando puse el nombre, la gente que empezó a probar el café lo empezó a relacionar con el puntaje del tipo de café de especialidad que tenemos. Nosotros tenemos unos cafés de especialidad con un puntaje SCA bastante alto, pues porque estamos muy apasionados por la complejidad y la unicidad del café. Y ese 94 es como una referencia de ese puntaje superior en café de especialidad. Claro. Entonces, bueno, ahí va la historia del nombre. Pero pues igual no se equivocan porque pues de buena calidad sí son los cafecitos. Bueno, entonces en cada edición especial hay postales y en la página se puede ver la historia de cada una de las familias y de los caficultores que están encargados pues del café. Entonces me parece como muy bonito saber qué historias cuentan los cafés que tú tienes. Yo trabajé muy cerca a comunidades inmigrantes en Estados Unidos y con estudiantes. Y esa conexión, pues no fue una conexión fortuita, en realidad fue como mi deseo y mi construcción profesional. Al hacer la transición a esta otra profesión o a esta otra forma de ver el mundo, porque yo digo que solo cambié el ángulo un poco para enriquecerlo, porque así lo siento, yo necesitaba encontrar una manera de continuar ese trabajo de servicio. Para mí es pues mi vocación. Los cafecitos cuentan una historia porque yo siento que el productor en realidad no está vendiéndonos café, nos está pasando en esa fruta que nos llega, porque nos llega una fruta en las manos, nos está pasando una construcción de su historia personal, nos está pasando lo que vive él y su familia o ella y su familia, lo que viven los niños en las regiones. Y yo pienso que lo que hemos hecho a los consumidores de volver a esa conciencia del consumo de cafés especiales es precisamente querer acercarnos de nuevo a esa historia. El café comercial no nos ofrece nada más que una satisfacción en el momento, en cambio el café especial nos ofrece una conexión que sí trasciende. Y yo quería hacer una marca que fuera muy consciente de que lo importante no era lo que yo generara de valor, porque yo ya recibía algo con mucho valor, sino cómo transmitir ese valor y prolongarlo en el tiempo, en el espacio, en la taza a ese consumidor.
Entonces sí, cada café cuenta una historia. Por eso es que no compramos cafés aleatoriamente y de cualquier lugar, sino que primero yo lo siento que es como establecemos una relación muy genuina con las familias, con los productores, las productoras, y ese trabajo que hacemos ahí en la finca después se convierte en tener el cafecito en la marca, pero no es al contrario, o sea, nosotros generalmente siempre damos como ese paso de conocimiento primero y hay que contar bien la historia, por eso siento que en el equipo el tener a Estefanía Hernández, que Estefanía es la fotógrafa de la marca, pues tener esa fotografía para nosotros tiene mucho valor. Tener las historias bien contadas, entonces darnos el tiempo de investigar, de conocer, de descubrir, de viajar a la finca varias veces. Ese es como todo el trabajo de construcción de marca que hacemos, mucha conciencia. Bueno, hay un impacto adicional, pues aparte como de la relación que tú estableces con los caficultores, es que hay una labor social que también eso me imagino que complementa como con lo que tú hacías antes de llegar al mundo del café. Entonces, chévere que sepamos de qué se trata esa iniciativa, pues como de labor social. Pues te acordás cuando te conté la primera vez que te dije, mira, vamos a hacer Sí, esto claro. este año. Bueno, cada año lo hacemos, ya les voy a contar de qué se trata, pero yo dije y a la media hora, Vale había llegado a la portería de la casa de mis papás en Medellín con una donación de 10 mochilas, lo cual significó mucho ese año para las donaciones. Desde hace muchos años, incluso desde que yo vivía en Estados Unidos, recogía materiales escolares, porque pues uno sabe como, además yo fui profesora de colegio público en Estados Unidos, y la educación pública recoge un abanico de perfiles de niños, de familias y de necesidades, no solo en Colombia, allá también. Y uno sabe qué necesitan los niños y qué los hace más felices. Y uno sabe que empezar el año escolar fuerte es empezar con una mochilita que tiene las herramientas que necesitas para navegar ese año de aprendizaje. Entonces, desde hace muchos años yo venía donando, traía, los amigos allá en Estados Unidos me regalaban, nos juntábamos y yo traía mochilas, entonces íbamos a Santa Marta o a Palomino, donde fuera, donábamos kits escolares. Yo dije, cuando tenga la marca, un porcentaje de las bolsas, de lo que vendamos de las utilidades, se va a ir a la compra de esos útiles escolares cada año en los eneros, con una campaña pues escolar diseñada para esas comunidades cafeteras. Y así ha sido los últimos 4 años, ha sido un proceso espectacular. Tú participaste, creo que hace 2 años Hace fue. 2. Y esa campaña pues ha crecido, de hecho ya no siento que sea la campaña 94 pueblos, sino que ya somos tantas marcas que se unieron y tantas personas que no le damos el nombre de la marca, sino que la llamamos campaña de útiles escolares para escuelas cafeteras. Y una parte, pues como les digo, es recoger ese dinero, comprar los útiles, las mochilitas, hacer los kits, las mochilas también para los profes, pero la otra parte, la más bonita de todas, y yo sé que vas a estar muy pronto en una de esas campañas, es poder estar ese día que dedicamos a los niños con actividades de barismo, de emprendimiento, de tueste. Este año tuvimos una actividad con unas amigas biólogas de la Nacional. Wow. O sea, hacemos como una agenda bien cargadita de cosas muy importantes para los niños y sembrar ese corazón con un montón de esperanzas para que ese año arranque súper exitoso. Bueno, nos vamos a tomar en este momento la edición Mujeres. ¿Por qué hacer una edición Mujeres aparte de las otras ediciones especiales? Bueno, este nombre de hecho, o sea, lo hemos resumido como a mujeres y la mayoría de nosotros decimos, ay, vendeme el cafecito mujeres o tenemos mujeres. Se llama Mujeres Extraordinarias. Entonces, el título pues como de este café, que en realidad es una serie, es una serie así como la del podcast del que estamos hablando, que vas a tener muchos personajes viniendo a la conversación, de eso se trata esta serie de mujeres. Con este cafecito empezamos como a partir del primer año, casi segundo de operaciones, y fue que pues bueno, yo sabía que era importante pues como el trabajo de visualizar a las mujeres o de por lo menos ser un poco más de plataforma para muchas productoras, pero no era consciente hasta el momento en que entré en el mundo del café que era tan invisible el rol, no solamente en el tema de producción, sino en el resto pues como de la cadena productiva. Entonces yo dije, no, aquí tiene que haber una forma de contar eso. Estas bolsitas de café que más o menos cada 2-3 meses cambian de productora, cuentan una historia. Aquí hay un código QR, pues cuando te metes con el celular, entras a ver una historia completa.
no solamente de la productora, sino de todas las mujeres que hay en cada una de las bolsitas. Desde la semilla hasta el último proceso de tueste hemos tenido historias de mujeres. La persona que hace el control de calidad, que se llama Olga Lucía Botero, las mujeres que están trabajando desde el barismo haciendo algo relacionado con estas bolsitas, están involucradas en esas historias y hemos tratado como de contarla completa, pero obviamente que la productora es la protagonista. Vamos a empezar contando un poquito de la historia de este amor, ¿sí o qué? ¿Cómo nos conocimos nosotras? Nos conocimos de una manera muy particular gracias a una amiga en común, pero aquí lo interesante de la historia es que vos te ofreciste. Sí, eso fue diciendo y haciendo. Yo conocí a Ana, pues con esta amiga, me dijo, como, ay, te voy a presentar una amiga que tiene una marca de café, yo creo que ella te puede ayudar mucho, y pues yo estoy como en esta búsqueda de conocimiento y de familiarizarme más con el café de especialidad. Y literal, yo llegué y dije, yo no, si necesitas voluntarios, me decís, y justo estaba en una feria de café del Tesoro, que era vino y tinto, Sí, ¿cierto? vino y tinto. ¿Y qué me pusiste a hacer? No, estábamos en un embolate con un montón de gente, como 50 personas. Ve, te voy a presentar a una amiga. Amiga, ¿puedes filtrar café? De una te pusiste a filtrar café. Sí, entonces, total. voluntaria desde el día número día 1. cero. Sí, desde el 0. Total. Hace poquito tuviste una experiencia muy divertida con unas chicas, unas tostadoras de Estados Unidos. Contanos un poquito más acerca de eso. Ay, esa experiencia fue súper linda porque, bueno, nosotros hemos hecho pues diferentes tours, que no nos especializamos en turismo, pero sí ofrecemos pues como apoyo a tostadores, baristas, tanto nacionales como internacionales, para conocer un poquito de procesamiento. Visitamos Pereira y otras zonas pues de Risaralda y el Eje. Y hace poquitico estuvimos en Risaralda con un grupo de tostadoras de Búfalo, Nueva York. Nos visitaron en octubre del año pasado y eso fue un viaje revelador. Aprendí un montón de cosas ahí interesantes de cómo esas verdades o esas situaciones que no sabemos completas de un lado o del otro de la historia de la cadena productiva de café. Y ellas no conocían una finca cafetera, una mata de café. No nada. habían visto una planta de café en su vida y son tostadoras de café, a eso se dedican a ese oficio. Pues seguramente habían visto en libros o en publicaciones, pero pues nunca se habían parado en la mitad de un cultivo, entonces fue una experiencia increíble. Hay dos aspectos pues como de esa visita que me dieron como más claridad a lo que siempre he pensado y lo que yo he escuchado de muchos otros colegas, que es esa desconexión pues en la cadena productiva. Esa historia a mí de verdad me conmovió. Bueno, la historia no me conmovió la escena, la imagen, que la tendré conmigo siempre. Nosotros nos bajamos del jeep, o sea, más que les tocó guerrear en ese viaje, porque les tocó el paro minero. La carretera fue durísimo, un viaje que iba a ser de 3 horas y media terminó siendo de 16. Entonces, pues imagínate tú bajarte de un avión sin conocer, porque no, la mayoría no había viajado fuera de Estados Unidos a países de Latinoamérica, sin tener pues como el contexto, meterte en una buseta y tener que reprogramar tu mente para un viaje de tantas horas. Entonces, nos bajamos pues del último trayecto que fue el jeep y nos bajamos de noche en la finca, no llegamos de día. O sea, ellas no pudieron ver nada hasta 24 horas después de empezar la experiencia. Qué loco. Y ahí fue el ver esa cara de las chicas viendo una planta de café por primera vez, esa reacción de mirar hasta donde los ojos te den plantas de café, porque además la finca tiene pues una vista privilegiada. Estamos hablando de la parte alta de Apía, Risaralda, esa es la parte muy cerca al Tatamá, que es el Parque Nacional. Y tiene toda la vista del Nevado del Ruiz y todos los nevados, y esa mañana que nos levantamos estaban todos los nevados despejados, o sea, espectacular. Pero la reacción de ellas, además que pues Andre, que es la dueña de la finca, con su familia corrieron a llevarnos el tintico de la mañana recién hecho, ellas tener ese café y ver las plantas, fue demasiado emotivo. Varias de ellas pues estaban obviamente llorando y muy conmovidas, tan conmovidas que nos tocó reorganizar todo el itinerario porque dijeron, de aquí no nos vamos. Entonces fue muy bonito. Ahí había ambiente de café, pero fue hasta el momento en que Andre nos llevó desde su casa, ella manejando su jeep, contándonos sus historias,
hasta la otra finca, que es donde tienen la producción pues más grande, bajarnos, llegar al momento del desayuno, donde los recolectores estaban todos sentados con la coca, comiendo, y nos tocó en plena cosecha, estamos hablando de octubre, además esta cosecha que estuvo bien cargada, ese horizonte rojo lleno de cerezas, esas mujeres no lo podían creer. En ese momento yo me di cuenta de verdad que pues, la desconexión, lo que veníamos hablando ahora, es bastante grande. Pero además imagínate si por primera vez tú ves la bebida que preparas todos los días, que tú estás todos los días desde el árbol y tienes el placer de recogerla, de sentirla, de comerla madura, pues eso hace una diferencia enorme en la percepción como tostadores o como personas pues que trabajamos en el mundo del café. Claro, y de todo el proceso que hay detrás y de lo que eso implica, desde el que lo recoge hasta el que lo tuesta, como ellas, por ejemplo. Y para nosotros es algo cotidiano. Bueno, el otro lado de la moneda, porque esa otra anécdota es como ver la otra perspectiva. Yo siempre que voy a visitar los productores o las productoras les llevo camisetica o el cafecito bien empacado, el de ellos específicamente o ellas. Y a André le llevaba su café empacado en cajita y les llevaba sus camisetas. Entonces las chicas de Nueva York me preguntan, pero pues ¿para qué traes leña para el monte? ¿Para qué traes café? Claro. Yo, chicas, pero es que Andrea no tiene una tostadora en la finca, ¿cómo va a probar su cafecito? Entonces ellas miraron como, es cierto, claro. Muchos productores no tienen acceso a una tostadora, muchos productores solamente exportan su café y no se lo toman. Entonces yo les contaba a ellas que he estado en fincas que producen unas tazas increíbles, unos cafés increíbles, y vas a la cocina y encuentras Nescafé instantáneo. Y uno siente como el dolor de patria ahí adentro, pero también uno tiene que entender que es que la otra parte de la historia es que no siempre están los recursos para poder disfrutar lo tuyo, que a veces lo que produces en la casa, que otros lo ven como algo pues increíble, maravilloso, distinto, único, puede ser para ti lo cotidiano y que no tiene el mismo sentido. Entonces al unir esos dos mundos y al otras personas venir a la finca y compartir sus técnicas de tueste o de preparación o sus experiencias en el extranjero, el solo hecho de contar cómo llega ese café allá, cómo se le vende a los clientes, abre posibilidades también para los productores. André tiene dos hijos chiquitos, y para ellos lo más lindo ha sido empezar a aprender barismo, ha sido maravilloso, y yo pienso que cada una de esas experiencias de interacción, alguien tiene que hacer el esfuerzo. Para los productores, de verdad, pues viajar a Estados Unidos a ferias internacionales o hacer, no sé, ruedas de negocios o visitar tostadoras no es tan fácil. Está el límite, pues el tema del idioma, el de la visa, el del viajar, los costos, pero en algunos puntos nos tenemos que encontrar. Y pues en esa oportunidad fue la de ellas venir a Colombia y esa desconexión pues en la cadena productiva. Ah, bueno, entonces qué bacano, porque eso conecta como los dos mundos y digamos que los dos países de alguna manera, pues porque creo que sí falta todavía mucho conocimiento de parte y parte, o sea, puede que haya productores que no conozcan cómo se hace el tueste y viceversa, entonces bacano pues como ese tipo de inmersiones, entonces casi que cualquier persona puede tener ese tipo de inmersión a través de 94. Sí, nosotros facilitamos esas conversaciones, obviamente pues que lo hacemos a través de los productores con los que trabajamos, pero nos interesa mucho conectar los dos mundos. La razón pues por la cual lo hacemos fundamentalmente es que para los productores nuestros con los que trabajamos es muy importante saber dónde termina su café, dónde termina ese capítulo que ellos inician escribiendo y verse en una tienda de café en Estados Unidos o ver su historia en algún punto como cruzando pues ya la frontera, saliendo de Colombia. Pero para también los tostadores y baristas internacionalmente es muy importante acercarse al productor y acercarse al tema pues como de producción de un país, porque muchas marcas a nivel mundial han hecho el cambio a la conciencia ambiental y a la conciencia social. Los consumidores son los que están obligando a hacer ese cambio. Ya la gente cuando compra su bolsita de café quiere no solamente saber de dónde viene ese cafecito, sino dónde termina su dinero y cuál es la inversión social que se hace con ese dinero que compró ese lote de café. Entonces, con ese interés naciente de los tostadores y de los compradores de café verde en el mundo, hay una oportunidad muy interesante que es mostrar a Colombia desde esa otra perspectiva, pues y ahí estamos nosotros también haciendo ese trabajo.
Súper. Ana, muchas gracias por ese tiempito que nos sacaste hoy, por esta tarde tan maravillosa, por esos cafecitos. Digamos que parte del objetivo de este podcast es como visualizar los grandes emprendimientos, la gente que le pone el alma, la gente que tiene historias extraordinarias y obvio que tenga un buen cafecito. Entonces yo quiero que para finalizar nos digas dónde te encontramos, cómo te buscamos, cómo llega el café a la casa, mejor dicho todo. Bueno, gracias por la invitación. Yo estoy demasiado feliz de estar aquí contigo, de estar en este pueblo tan hermoso y, por supuesto, de compartir el trabajo de los productores que están alimentando el alma de 94 pueblos constantemente. Nos encuentras en la tienda online, que es donde nacimos, 94pueblos.co para Colombia y 94pueblos.com para Estados Unidos. Ese cafecito lo llevamos hasta la puerta de la casa, el precio incluye el envío, el cafecito te llega en grano, recién tostado, y si lo quieres molido nos indicas, si te lo enviamos molido, lo molemos justo antes de hacer el envío. Pero además estamos también en más o menos 14 puntos, entre librerías, cafeterías, restaurantes, donde te puedes ir a tomar el cafecito. Y para encontrar más fácil todos esos aliados, puedes ir a las redes sociales 94 Pueblos Café en Instagram y vas a encontrar ahí en las historias todos los lugares donde estamos presentes para que te vayas a tomar el cafecito. Por ejemplo, Tanta Tinta, que nos recibió hoy aquí en El Retiro, es uno de esos lugares especiales donde tomarse ese cafecito recién filtrado también. Bueno, y hablando de Tanta Tinta, ahí también se hacen unos cursos muy bonitos que tiene Ana, pues como todos enfocados al café. Yo participé sobre todo en el de catación, pero hay otros cursitos diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos para enterarnos de esos cursos? Bueno, esos cursos, esos talleres los hemos dado desde hace ya 3 años aquí en Tanta Tinta. Son muy frecuentes, más o menos 2 veces al mes. Tenemos de catación, barista 1, barista en casa 1, barista en casa 2. Tenemos de aprender a preparar espresso. Entonces, son varios cursos. Si quieres información específica sobre Tanta Tinta, encuentras en las redes sociales de Tanta Tinta en Instagram o en las redes sociales de nosotros, 94 Pueblos Café, la información de los talleres. Pero también, si estás buscando una experiencia diseñada específicamente para ti, para tus amigos o para una empresa, nos puedes contactar y nosotros hacemos estos talleres en inglés y en español, diseñados pues para el público específicamente. Ana, muchísimas gracias por este tiempito. A ti, ya. Pasamos delicioso.